Hola Libra, bienvenido y bienvenida a tu canal Sami Tarot. Yo soy Sami y te quiero agradecer por estar aquí apoyándonos. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, Libra, de parte de tus ángeles y tus arcángeles. Bueno, el arcángel Sandalfón te tiene un mensaje muy especial para ti en este día de hoy. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito, Libra. Los quiero muchísimo, los llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Permite que te ayudemos a conectar con la pasión en cada proyecto que realizas, a transmutar emociones que te dañen y así llenarte de alegría y buen humor en cada paso importante que debas dar. Visualízate feliz, pleno y lleno de gratificantes oportunidades. La vida es lo que haces de ella. Atentamente, el arcángel Sandalfón. Qué mensaje tan especial y tan bonito, mi querido y mi querida Libra, en este preciso momento. La naturaleza te enseña a sanar. Bueno, Madre Tierra te está invitando a ir para, ya sea que te metas al río, al mar, o que te metas a un bosque, o que camines descalzo, descalza en la tierra, es maravilloso, o que te dediques a tu mascota, o que respires, o que mires el aire. Bueno, mires el aire, no, mires el cielo. Bueno, a ver si el aire lo podemos ver. Mires el cielo, las nubes, cualquier cosa que para ti signifique madre tierra, listo, y verás que te ayuda a sanar. También te están invitando a que la observes y que mires el proceso que hace madre tierra en el momento que hay algún tipo de catástrofe natural. Se mejora pronto, hay un proceso, se mejora de la noche a la mañana, necesita de ayuda o no necesita de ayuda. Bueno, y eso equipáralo o haz como una metáfora para lo que esté sucediendo en este preciso momento en tu vida. Bueno, ahora vamos con las cartas de la baraja española para complementar estos mensajes tan bonitos que te han dejado los ángeles en este día de hoy. Esta primera lectura es para solteros, comprometidos, y vamos a hablar de algo de economía, de salud, de relaciones interpersonales, de trabajo, de estudio o de cuestiones legales, de lo que sea algo diferente del amor. Para el amor vamos a hablar al final de la lectura. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, estás enfermito, estás enfermita, tienes que cuidarte mucho, ¿listo? No quieras engañarte a ti mismo o a ti misma diciendo que tal vez este síntoma que tengo se me va a pasar con, no sé, simplemente dejar de pensar en eso. A veces sí funciona, a veces sí. Lo que pasa es que tú tienes como miedo, ¿listo? De ir al médico, de enfrentar cierta situación. Mira, a veces son cosas pequeñas que se pueden convertir en cosas grandes, pero si dejamos que se acumule, es como, ¿cómo te digo? Es como un vaso de agua, ¿listo? Es como un vaso de agua. Si tú lo llenas hasta donde es, listo. Pero si tú permites que eso se llene, eso se va a convertir en un reguero tenaz, ya sea en tu cocina, en tu baño, en donde sea, que a la larga puede estarte inundando y puede ser solamente con una gota, ¿no? De gota en gota se va llenando y se va convirtiendo en algo grande. Y no permitas que eso suceda con tu salud, ni física ni mental. Bueno, entonces no te digo que te vuelvas paranoico, paranoica con las cuestiones de la salud. No, atiéndete. Tus exámenes cada año o cada 6 meses, o ve a tus controles médicos si es que tienes que hacerlo. Bueno, hazlo. Bueno, que también esa es una forma de amarse, de quererse. Vamos a ver qué te espera en un futuro más bien cercano con respecto a esta situación. Bueno, mira, tienes que ir, ¿listo? No te engañes, te vas a seguir autoengañando a ti mismo, a ti misma, teniendo miedo, teniendo temor. No lo hagas, ¿listo? No lo hagas. Vamos, sigue adelante. Mira que es una situación que hasta podría estar afectando tu vida laboral. A veces no queremos ir donde otra persona que nos ayude. El médico es alguien que te va a ayudar. También si quieres complementar, ir donde el médico tradicional o ir donde el médico, a
la medicina ortodoxa o occidental, como tú quieras llamarla, puedes ir donde tus médicos tradicionales, donde el chamán, donde la curandera. También puedes utilizar un reikista, cuestiones holísticas que también te ayuden a sanar cuerpo, alma, espíritu. ¿Listo? Recuerda que las enfermedades físicas son el reflejo de lo que sucede en nuestra psique, en nuestra alma, en nuestros cuerpos espirituales, astrales, como tú quieras llamarlo. Bueno, hazlo y no tengas miedo, no tengas temor. Mira, todo esto va a ser para ti como un antes y un después. Va a haber un giro de 180 grados con respecto a esta situación y va a ser para positivo, para ti, así que no tengas miedo. Ve donde un médico, ve donde el profesional que tú tengas que ir de la salud, ve. ¿Listo? No tengas miedo, no tengas temor. Alegría es lo que te define y la calidez es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Bueno, muy seguramente por ese lado van los tiros con respecto a esta situación, a estas dolencias físicas que tú estás teniendo. Te sientes a ratos como muy limitado, muy limitada. Y ya sabes que cuando no permitimos que el alma se exprese, el cuerpo grita y grita a través de enfermedades. Bueno, ha sido la lectura para ti general, mi querido y mi querida Libra. Ahora sí vamos con el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectemos ya mismo con esa persona especial. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Mira, es una persona que te quiere realmente, tiene las ideas muy claras acerca de lo que siente por ti. Recuerda que eso también podría ser una lectura en espejo y que podría ser tú quien esté tan claro, tan clara con respecto a los sentimientos que tienes por esta persona definitivamente. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que no discutas tanto, ¿listo? Que no veas solamente la parte negativa de las cosas, de las situaciones, que seas un poco más optimista, que tengas más optimismo con respecto a esta relación y a los demás aspectos de tu vida. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Porque es una persona que piensa, que te ve o que te siente muy cansado, muy cansada, no solamente de la relación, sino de la vida en general. Me está diciendo tu persona especial en este preciso momento. Es alguien que quiere que salgas adelante, que avances, que crezcas, pero te ve demasiado deprimido, deprimida. Si es así la situación, si sientes y ves que ya llevas más de 4 semanas con mucha tristeza, sin poder dormir, sin poder comer, o al revés, ¿ya? Durmiendo mucho, comiendo mucho y demasiado triste, busca ayuda profesional, mi querido amigo y amiga. No está mal ir donde el médico para que nos formule. A veces necesitamos nuestra pastilla, nuestra ayuda, listo, para poder seguir adelante. Y no está mal buscar ayuda de alguna u otra manera. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Y también el consejo de sus guías espirituales en esta relación que ustedes están construyendo en este preciso momento. Ustedes van a tener éxito en esta relación, sí, pero a ratos como que quieren que todo sea ya, en este preciso instante, en este preciso momento. Tal vez esa es la discusión que ustedes tienen muy recurrente en esta relación, que el uno va más despacio que el otro y que el que va más rápido quiere que el otro sea las cosas a su manera. Te digo que cada uno tiene la manera de realizar sus cosas, tiene cada uno sus procesos. Sí podemos mejorar, listo, podemos mejorar y tenemos que mejorar día a día, pero tampoco se puede convertir como en una dictadura, que solamente sea una persona la que decida lo que sucede en la vida de la otra persona y en la relación que ustedes están queriendo construir en este preciso momento. Esto le está doliendo mucho a alguien. Esta relación es como muy dolorosa.
para alguien, ¿listo? Y es una persona que se puede estar aburriendo de toda esta situación y que puede estar desembocando toda esta situación en una traición, en un aburrirse, en un encontrar lo que no encuentra en esa persona, en otra persona diferente. No estoy de acuerdo con la traición, no, porque si tú tienes problemas, dificultades con tu pareja, debes hablarlas con tu pareja, no con otra persona, tratar de solucionarlas. Si ya no hay solución, bueno, se termina la relación definitivamente, pero tampoco es como para ir a buscar en otra persona, ¿listo? Primero se termina algo, después se comienza algo, porque no se vale construir felicidad encima de la infelicidad de otras personas, ¿listo? Que sea lo que tú hagas, lo que haya en tu corazón, ¿listo? Que se refleje lo que eres tú, tus principios, tus valores. Si tú eres la persona que está siendo engañada o que va a ser engañada, no te vengas de esa persona de la misma manera, no pagues con la misma moneda, no siembres mal karma. Si estás siendo engañada o vas a ser engañado o engañada, deja que el universo se encargue, porque se encarga, ¿listo? No creas tanto en lo que publican las demás personas en redes sociales. Eso generalmente a veces, no te digo que todo el tiempo, pero a veces suele ser al contrario de lo que se publica las personas. Así que deja que el universo se encargue de cada uno. Estás en una búsqueda y te pido hacer una investigación profunda para que puedas tomar una decisión más completa. Deja la procrastinación, o sea, no aplaces más. Mi querida y mi querida Libra, yo te estoy ayudando a acercar los recursos que necesitas para estar seguro, para estar segura. Bueno, si tú eres la persona que está siendo afectada en esta relación y tienes tantas dudas, no dejes que las cosas sucedan por sí mismos, por sí mismas. Investiga, asesórate muy bien, averigua muy bien qué es lo que está pasando con esa persona con la cual tú estás en este preciso momento, en este preciso instante, y toma una decisión muy, muy acertada. ¿Listo? Al parecer eres tú la persona que está como muy trabajando por esta relación, muy seguro, muy segura, y tiene las cosas muy claras, y la otra persona la que está jugándote bastante, bastante torcido. Ten mucho cuidado con este personaje y no te me dejes embaucar. Si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, puedes escribir: llega la sabiduría, la paz y la tranquilidad a mi vida, o escribe: hecho está, en los comentarios de este video. Libra, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.